Hola, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos que siguen este espacio de CRIMINT, de Compliance Focus. Bueno, les doy las buenas tardes a todos, algunos ya cada vez más oscuros por ciertos lugares, sobre todo por Buenos Aires, que ya acá son las 7 de la tarde, en otros lugares un poquito más temprano. Pero bueno, buscamos hacerlo en este horario para que de alguna manera puedan participar de estas actividades el mayor público posible de toda Latinoamérica y no estar, digamos, tan distanciados por el tema del tiempo, ¿no? Del horario, básicamente. Bueno, como le habíamos anunciado durante la semana, en el día de hoy la idea era profundizar una cápsula que les había compartido la semana pasada relativa a un comentario a una sentencia de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Y surgió algo muy particular, y por eso está aquí mi querido invitado Diego Seitún, y es que en medio de la publicación, con Diego nos conocemos hace muchísimos años, y me hizo un par de comentarios que me hizo dar cuenta de un par de cosas que había dejado en el tintero en el comentario, que había un par de cuestiones sumamente importantes justamente en relación a la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica que había omitido. Entonces me pareció bueno hacer un peloteo y compartir este espacio para ir no solo profundizando algunas cuestiones que yo ya había puntualizado en el comentario, sino también aquellos otros aspectos que había quedado en el tintero. Pero bueno, para mí es una alegría enorme compartir este espacio con Diego. Diego no solo es un gran amigo, sino también una persona a quien yo profesionalmente respeto y admiro muchísimo. Es un abogado muy reconocido en el foro en Argentina. Diego Seitún es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra. Es además profesor de Derecho Procesal, creo, en la Universidad Católica Argentina, y también es socio en el estudio Durrié Abogados. Diego tiene muchísima experiencia, no solo como académico, sino también práctica en temas de derecho penal corporativo, así que para mí es un placer y un lujo tenerte aquí, Diego, así que bueno, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Como se suele decir en estos momentos, las presentaciones cuando vienen de parte de amigos hay que relativizarlas, pero bueno, la verdad es que nos une una gran amistad y de hecho mi doctorado te lo debo en parte a vos, que fuiste codirector de mi tesis, así que viene bien el reconocimiento. Muy interesante este momento que pudiste generar a partir de la cápsula de LinkedIn para repasar un poco algunas cuestiones de jurisprudencia actuales vinculadas a un tema que recién está, si bien la ley tiene ya 3 años, eh, es un tema, digamos, que todavía cuesta asimilarlo, ¿no? Y de hecho, en tu cápsula vos bien lo decís, ¿no? Que los jueces no se animan todavía a expresar o a nombrar la ley tan claramente. Vamos a ver igual que hay algunas menciones tanto explícitas como implícitas en el fallo. Y este fallo la verdad es que es muy interesante para poder discutir un poco entre todos la responsabilidad penal de la persona jurídica, cómo se está aplicando en nuestro país, no con relación a los delitos para los que la prevé la 27401, que todavía no tenemos casos de procesamientos o condenas, sino respecto del régimen penal tributario, del Código Penal de los delitos aduaneros también, donde ya estaba prevista una responsabilidad de la persona jurídica que vamos a ver si es o no penal, ¿no? Porque es en algún modo distinta a la que prevé la ley 27401 y que vos bien lo marcaste. El fallo que estamos comentando es un fallo que tiene 4 meses, es de este año, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico y Tributario, que es, para los que no son de Argentina, es digamos, la segunda instancia en la etapa de instrucción de los delitos tributarios y también aduaneros. Es un caso en el cual una empresa que se llama Expreso San Isidro, que es una empresa de líneas de transporte, de líneas de autobús, de colectivo, había cometido, digamos, se le imputaba como delito la apropiación indebida de aportes previsionales, aportes a la seguridad social. Esto es, el empleador, entre los conceptos que retiene de la remuneración de sus empleados, ustedes saben que están los aportes al régimen de seguridad social, ¿no?
Y entonces el régimen penal tributario nuestro sanciona como delito cuando el empleador, digamos, omite depositar esos importes retenidos dentro de un plazo establecido. El régimen actual, está previsto en el artículo 7 del régimen penal tributario actual, establece que esa omisión, que siempre es mensual, se computa mensualmente y no anualmente, esa omisión tiene que ser dentro de los 30 días del vencimiento del plazo administrativo para hacerlo. Y antes, en el régimen anterior, que fue reformado hace poco más de un año, ese plazo era de 10 días. Y el importe, que tiene que ser mensual, que se omita depositar, hoy en día es de 100.000 pesos, algo así como $1.000. Se va depreciando mucho nuestra moneda. Y anteriormente, en el régimen que vamos a ver del fallo Expreso San Isidro, era de 20.000 pesos. Es decir, para repasarlo, si el empleador omite depositar importes retenidos a sus empleados en los sueldos, que los retiene por concepto de seguridad social, omite depositarlos en el fisco, en el régimen de seguridad social, comete este delito. Es un delito claramente de infracción al deber. Bien, la empresa en el año 2012, durante 5 meses del año 2012, entre agosto y diciembre, omitió hacer estos depósitos mensuales. Y en todos estos meses, de agosto a diciembre, los montos fueron superiores a la condición objetiva de punibilidad que marca el régimen penal tributario. Con lo cual se formó una causa penal. La causa penal, digamos, que tramitó en la Ciudad de Buenos Aires, porque por más que se llame Expreso San Isidro, tiene domicilio legal la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, se inició contra el presidente del directorio de Expreso San Isidro y contra la persona jurídica. Se imputa a los dos, digamos, a la persona física y a la persona jurídica. En un momento dado, por cómo sucede el proceso durante la etapa de instrucción, viene lo que se llama el auto de procesamiento. El auto de procesamiento es una resolución de mérito en la cual el juez de instrucción efectúa, digamos, una valoración sobre las pruebas que hay, sobre el descargo que hicieron los imputados, y decide si van a seguir sometidos a proceso los imputados. Entonces dicta este auto de procesamiento el juez de instrucción, lo dicta contra la persona jurídica únicamente. ¿Y por qué? Porque la persona física, que era el presidente del directorio de Expreso San Isidro, se muere, fallece. La muerte de un imputado en nuestro país es una causal de extinción de la acción penal. Está prevista como primer causal de extinción penal en el artículo 59 del Código Penal. Entonces, se dispone la extinción de la acción contra la persona física y se procesa a la persona jurídica por el delito de apropiación indebida de aportes previsionales. Y se le traba un embargo por 3.800.000 pesos, que era más o menos el monto total que se había omitido depositar. Bien, viene entonces, obviamente, un recurso de apelación que interponen los abogados de la persona jurídica, nada más, porque la persona física había fallecido. Entonces, ¿qué agravios presenta, qué argumentos presenta la defensa en su en su escrito de apelación, ¿no? En primer lugar, un argumento que es muy típico de este tipo de defensas, de estas imputaciones, es que dice que la investigación no pudo acreditar que la sociedad hubiese tenido una posibilidad real de hacer, digamos, de retener esos aportes y depositarlos en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común que cuando las empresas entran en crisis, digamos, lo primero que dejan de hacer es pagar impuestos. Entonces, y lo primero que hacen siempre es tratar de pagar los sueldos, porque los empleados son los que motorizan la empresa. Entonces, se les pagan los sueldos a los empleados y no se realizan digamos, los depósitos de las retenciones. O inclusive a veces ni se hacen porque se les paga el neto sin la retención. Es una defensa que se suele hacer y la verdad es que generalmente no prospera, una suerte de estado de necesidad en el que estaba la persona jurídica, no suele prosperar, y igual vamos a ver qué dijo la Cámara con relación a ese argumento en concreto. Pero lo más rico viene, digamos, con la argumentación que Juanpi bien discutió en su intervención, en su cápsula, que viene con el tema de la responsabilidad de persona jurídica. Porque la defensa de la empresa se agravia
Y dice, en primer lugar, que el artículo 14 de la ley penal tributaria anterior, no la actual es el 13, no supone un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. No es eso lo que establece. Cuando dice que se va a sancionar a la persona jurídica, se le va a imponer una pena, dice, cuando el hecho hubiese sido cometido por una persona que represente a la persona jurídica y que la haya beneficiado. Entonces, cumplidos esos dos requisitos, la comisión de un hecho típico por parte de la persona física que representa a la persona jurídica y que además la beneficia, se le puede imponer, dice la ley penal tributaria, una pena a la persona jurídica. Es un sistema muy similar al del Código Aduanero. Entonces, bueno, la defensa dice, eso no es responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que es sanciones. No vemos, en el fallo, no vemos demasiados argumentos más que eso. Una parte interesante que dice la defensa también es que el código procesal nuestro, por el que nos seguimos rigiendo todavía, al menos en Buenos Aires, no tiene previsto, digamos, institutos procesales vinculados a la persona jurídica, sino que el código procesal está, digamos, está armado, está preparado para, digamos, reglamentar la imputación de una persona física, pero no jurídica. No hay menciones a la persona jurídica en cuanto a que se la pueda procesar, embargar, etcétera, por el Código Procesal Penal vigente. Después dice también, los agravios dicen que, dice que no existió una subjetividad de parte de la empresa, de parte de la persona jurídica, no hubo una voluntad social, hablan de, o sea, con esto ¿qué quieren decir? Dicen que por más que aceptemos esta responsabilidad de la persona jurídica, no se pudo acreditar que la misma haya exteriorizado una voluntad social de cometer ese delito. Otro argumento que dicen, que también es importante y que después, cuando yo intervenga un poco en los fundamentos, lo voy a tratar de desarrollar un poquito, es que la empresa había cambiado de titularidad sus accionistas. Es decir, los accionistas del año 2012, cuando se cometió este delito, no son los mismos que los accionistas de ahora, donde se está viendo procesada la persona jurídica. Entonces, los abogados de la defensa dicen, digamos, la resolución del juez está afectando a personas que son distintas a los que eran los dueños al momento de cometerse el delito. Y por último, también en forma muy usual, este tipo de recursos de apelación cuestionan la falta de fundamentación de la resolución del procesamiento y el monto del embargo. La resolución de la Cámara, que es de febrero del año 2020, después si alguno la necesita se las podemos pasar por mail, dedica sus primeros considerandos a rechazar este agravio de la falta de fundamentación del auto de procesamiento, que como les digo es de estilo, cuando se recurre un auto de procesamiento se suele decir que no está fundado y también se suele rechazar. Tiene que ser muy burda la falta de fundamentos para que la Cámara realmente lo revoque, o a veces también sucede cuando el juez de instrucción nos denegó una prueba que era importante, y entonces ahí la Cámara sí puede revocar por falta de fundamentación con ese argumento de que se omitió producir una prueba vital para la defensa. En los considerandos 8 a 9, el fallo de la mayoría, esto no lo dije, Juanpi lo había explicado, la Cámara tiene 3 jueces y estamos hablando del voto de la mayoría, que son los doctores Hornos y Roviglio. El voto de la mayoría en los considerandos 8 a 9 nos habla un poco de la tipicidad objetiva del delito por el cual digamos, se dicta el procesamiento. Nos habla de la calidad de agente de retención de aportes previsionales que tenía el contribuyente, Expreso San Isidro, nos habla de los montos mínimos requeridos por el tipo penal que se habían superado, y nos habla de que efectivamente se omitió el depósito de las sumas retenidas una vez cumplido el plazo para hacerlo. Había también un detalle que no es menor comentar, que es que, como también suele pasar con los temas tributarios, tiempo después la empresa se acogió a un plan de pagos. Es decir, se omite pagar el impuesto, pero meses después o años después, uno se inscribe en un plan de pagos y abona el impuesto, digamos, que se le imputa como no pago. Ahora, eso no le resta tipicidad, digamos, al hecho que ya se consumó, salvo que existiese una moratoria que específicamente
introdujere una causal de extinción por pago, digamos, ¿no? Que eso suele pasar cada 4 o 5 años en este país, pero en este caso no había beneficiado a la empresa Expreso San Isidro. Y con relación a la defensa por falta de fondos, que esto es lo último que digo, y ya le doy la palabra a Juanpi para que ingrese en el nudo del fallo, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Con relación a la defensa de falta de fondos, es interesante porque la Cámara en primer lugar dice que es mentira que no habían fondos, o sea, analiza, digamos, un poco la historia financiera de Expreso San Isidro en esa época. Los informes fiscales, los informes bancarios, dan que tenía en ese periodo acreditaciones y saldos suficientes como para haber hecho los depósitos que omitió hacer. Y además, ahí ingresa un poquito, digamos, en la parte digamos, de la infracción al deber, ¿no? Porque dice, no son fondos propios, digamos, de los que pueda disponer la empresa. La empresa tiene un mandato legal, tiene un mandato legal de intermediación entre, digamos, el contribuyente y el sistema de seguridad social. Y la ley, digamos, pone en Expreso San Isidro, en la empresa, el deber de retener y depositar esos montos que no son de la empresa. Son, en todo caso, imputables al empleado a quien se le retuvo los aportes, digamos, ¿no? Esto ocurre en los considerandos 10 y 11 del fallo. Y a partir del considerando 12 viene lo más rico del fallo, que es la responsabilidad de la persona jurídica. Que acá le voy a dar la palabra a Juan Pablo, donde va a expresar la parte más dogmática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y yo después voy a agregar 2 o 3 puntos que me parecieron interesantes y que le comenté a Juan Pi en redes, y eso dio lugar a este debate que va a estar bien interesante. Bueno, gracias, Diego. Justamente me gustaba mucho que hiciera, Diego, este análisis de explicar un poco el fallo, ponernos en tema, porque muchas veces uno de los grandes problemas en el cual solemos incurrir, que suelen surgir cuando uno hace un comentario a fallo, una nota a fallo, es que pueden aparecer descontextualizados los argumentos. Entonces, para evitar eso, que se nos achaque eso, un poco me gustaba eso de contextualizar la sentencia. Que, como bien decía, digo, la idea mía es ahora concretarme algunos puntos, o sea, no voy a repetir lo que dije en la cápsula, voy a decir un par de cositas, nada más voy a volver a cápsula, pero muy resumidamente, para después también que Diego comente los agregados que tiene que ver con todo lo que se refiere a la independencia de las responsabilidades respecto derivado por el hecho de que había fallecido ya el principal imputado, también por el tema del cambio de socios, que eso trae una serie de problemas sumamente importantes en la discusión. ¿Sí? Y que muchas veces me parece que en la sentencia pasó bastante inadvertido, y que son cosas que son importantes, que al menos algo se tendría que haber dicho, ¿no? Pero comenzando con lo principal y que tiene que ver, que fue lo que disparó de alguna manera la cápsula, que era el tema de el por qué se hace responder penalmente a la persona jurídica. Y yo ahí encontraba, digamos, yo ahí diferencié en la cápsula los argumentos que aparecen en el voto mayoritario, que está elaborado ese voto por la jueza Roviglio y el juez Hornos, y también hacer un contraste con el voto en disidencia, porque los dos tienen sus problemas, pero creo que incluso, justamente como los argumentos pasan por lugares diferentes, creo que es importante resaltarlo, y que me parece que es rico hacerlo así de cara a la discusión y de cara también a activar un poco a que los tribunales se animen también a procesar personas jurídicas, diría principalmente en marco de la 27401, ¿sí? Es más, ahora quiero hacer una aclaración o matizar una afirmación que hice en la cápsula. En la cápsula dije, me llama la atención que haya pasado completamente inadvertida la existencia de la ley 27401. En realidad, en ese fallo aparece una referencia muy a la pasada, simplemente se dice, bueno, recordemos, digamos, el argumento, la referencia aparece cuando se dice, miren, acá se está diciendo que se duda si es una responsabilidad penal o no, pero tengamos en cuenta que esto ya a nivel de derecho comparado se está aceptando cada vez más, y en Argentina hizo un par de referencias, el Código Aduanero también, y después menciona la pasada de la ley 27401, que en realidad yo en el lugar de los jueces hubiese echado mucha más mano a la ley 27401 para argumentar mi posición del carácter jurídico penal de esa responsabilidad, ¿sí? Pero que bueno, de todos modos eso no iba al núcleo, si quiere, el argumento. Yo creo que acá lo problemático tiene que ver con el modelo de responsabilidad penal que recoge el régimen penal tributario, que es, en mi opinión,
y cada vez estoy más seguro de esto, recoge un modelo de heteroresponsabilidad. Es más, muchas veces uno, hace poco leía unos trabajos en el cual se decía que es muy difícil encontrar cristalizaciones puras de los modelos, o sea, del modelo de la autorresponsabilidad y del modelo de la heteroresponsabilidad. Pero justamente intercambiando con estos autores, decía claramente, y veíamos que un ejemplo clarísimo de una adopción de un modelo de heteroresponsabilidad era ese artículo 14, actual 13 del régimen penal tributario. Es clarísimo porque precisamente el mensaje que transmite el legislador en ese artículo es el siguiente. Miren, el criterio de atribución, nosotros vamos a hacer responder penalmente a una persona jurídica cuando la persona física haya cometido un delito, en este caso un delito tributario, y haya obrado en representación de la persona jurídica, o bien le haya reportado un beneficio. ¿Sí? Bueno, esos son los criterios de atribución de responsabilidad penal. Pero acá ven ustedes que todo tiene que ver, el centro es la conducta de la persona física. La persona jurídica queda invisibilizada. Lo que haga la persona jurídica no tiene importancia. ¿Qué significa esto? Que la persona jurídica, según la ley del régimen penal tributario, y lo mismo pasa con el artículo 304 del Código Penal, la persona jurídica puede tener un excelentísimo programa de compliance, haber hecho un excelente mapeo de riesgo, tener un programa de compliance súper sólido, pero si cometió un delito, responde penalmente. A lo sumo, ese dato va a ser relevante para la graduación de la pena, pero la sanción la recibe igual. Entonces, por eso digo que es un modelo de la heteroresponsabilidad claramente reflejado. ¿Qué sucede? Quizás en el voto minoritario es en ese sentido lo reconoce abiertamente esto, y reconoce también el linaje ius privatista que tiene este modelo de la heteroresponsabilidad. Y es derecho civil, como dice, la teoría del derecho civil. ¿Cómo es esto? Que siempre la cabeza de la empresa va a responder de los incumplimientos que cometan sus subordinados por el hecho de no haber ejercido la diligencia debida o la vigilancia debida. Y esto se deriva del concepto de una responsabilidad solidaria. Obviamente, desde el punto de vista civil cierra todo, desde el punto de vista penal esto es inaceptable. O sea, el concepto de solidaridad, y acá aparece el tema del principio de culpabilidad, y que choca, y ahí de alguna manera conflictiva el precepto previsto en el régimen penal tributario. Dicen, principio de culpabilidad, una de las cosas que me exige ese principio de culpabilidad es individualidad de la responsabilidad penal. Y responsabilidad individual, nadie responde por lo que hace otro, en tanto y en cuanto, no estoy pensando en casos de deber de vigilancia más, pero uno responde por lo que haya hecho uno, no porque haya hecho un tercero. ¿Sí? Entonces, esto, el voto de disidencia claramente choca con este problema. O sea, ese voto está siendo transparente, sincero con lo que dice la ley, pero tiene el problema de que infringe el principio de culpabilidad. Digamos, pone en evidencia que el criterio legal infringe el principio de culpabilidad, y por ende le tendré que dar razón a la defensa cuando dice que es inconstitucional la atribución de responsabilidad penal. Ahora bien, vamos al voto que es el más jugoso, si se quiere, desde el punto de vista dogmático, el voto principal de la jueza Roviglio y del juez Hornos, donde cuando entra a hablar, cuando se plantea la cuestión del principio de culpabilidad, dice, miren, ¿saben qué? Aquí en realidad esto queda salvado porque si bien la culpabilidad de personas jurídicas es distinta de la culpabilidad de personas físicas, pese a esto no debería significar que la persona jurídica no tenga culpabilidad. ¿Sí? Esto está perfecto. Está perfecto si uno está manejándose con un criterio de autorresponsabilidad. Esto está muy bien si uno tiene una ley que recoge, que receta legislativamente el modelo de la autorresponsabilidad, porque con sus más y sus menos es un modelo al cual sí le es importante la culpabilidad de la persona jurídica, y le interesa construirla, y le interesa en un proceso penal, lógicamente, probarla también. Entonces ahí aparece la idea del defecto de organización, que es, hay todos unos problemas dogmáticos con esto, no voy a entrar aquí, pero lo que viene a decir es que, bueno, justamente vamos a hallar la culpabilidad en el defecto organizativo. Pero esto es algo del modelo de la autorresponsabilidad. ¿Qué pasa? La ley que está aplicando esta Cámara es una ley que receta un modelo de la
de la heteroresponsabilidad, donde lo que hace la persona jurídica, y por ende la culpabilidad de la persona jurídica, no le importa. Todo lo que haga la persona jurídica, incluida su culpabilidad, es transparente. Por ende, siempre la persona jurídica, según ese régimen, va a responder por lo que haga un tercero. Y va a responder por lo que haga un tercero. Uno puede decir, bueno, hay una omisión de la persona jurídica, no ejerce un deber de vigilancia, qué sé yo. Puede ser, pero puede ser en tanto y en cuanto la ley le dé importancia a eso. Si la ley no dice nada, aquí el problema es que la ley no dice nada de eso. Entonces, al no decir nada a la ley, ¿sí? Lo que está diciendo la ley es, miren, lo que haga la persona jurídica no me importa. Va a responder igual por lo que haga la persona física en tanto en cuanto haya obrado en representación o en beneficio de la persona jurídica. Se acabó la historia. ¿Dónde sí podría entrar a jugar un argumento de la organización interna para excluir la responsabilidad penal? En ese caso tendría que ser un argumento más recurriendo a la analogía in bonam parte. Es decir, en un caso distinto a este, en el cual dijera, mire, ¿sabe qué? Se cometió un delito. Ahora bien, esta empresa tiene un régimen de tax compliance buenísimo, de modo que si se cometió un delito es porque se la ingeniaron para saltarse el programa de compliance. Ahí sí dejamos al margen la responsabilidad de persona jurídica, pero a partir de una decisión al margen de la ley, a partir de una creación judicial mediante analogía in bonam parte. Pero este no es el caso. Entonces, ese es el principal problema que yo no encuentro en la decisión, y en el fondo creo que acaba siendo inconstitucional. El artículo se le hace muy difícil a los jueces lidiar con la impugnación de una inconstitucionalidad. Podemos luego hacer, o sea, después si no volvemos sobre el tema, y me interesaría después conversar sobre el tema de una interpretación conforme a la Constitución. De hecho, así como que con Diego tuve un pimponeo con el tema este, también vengo discutiendo desde entonces con otro querido amigo y un destacado abogado también del foro en Buenos Aires, como es Emilio Cornejo. Vengo discutiendo sobre este tema porque justamente sobre la importancia que puede tener hacer una interpretación conforme a la Constitución. Mirado a su mejor luz, yo creo que en esa dirección quería ir la Cámara, pero me parece que se queda corta, digamos, no... si lo quería ir, pues si quería ir por ese lado, por una especie de interpretación conforme a la Constitución, era un camino difícil, pero creo que pese a todo, podría haber emprendido explícitamente este camino, pero con otros argumentos más sólidos. Como está puesta la sentencia, creo que no supera las objeciones que plantea la defensa. Pues bueno, haga una pequeña aclaración antes que le escuchemos a Diego sobre la otra parte. Todas aquellas personas que quieran ir haciendo preguntas sobre lo que estamos conversando ahora con Diego, vayan ya dejándolo en el chat de Facebook. Nosotros las vamos a ir levantando después al final de lo que hable Diego. Y así, bueno, vamos a hacer un peloteo entre lo que vaya también diciendo yo, Diego y ustedes también, ¿sí? Clarísimo, Juanpi, como siempre, digamos, para redondear, la Cámara expresamente dice que la persona jurídica, digamos, en este caso, tiene, digamos, le construye una culpabilidad que es distinta a la de la persona física, que se fundamenta en el defecto de organización. Y luego dice cómo se vieron vulneradas las obligaciones, cómo se vieron vulneradas esas obligaciones de organización, por las cuales, digamos, se posibilitó que haya habido una omisión en las retenciones, en el depósito de las retenciones a la Seguridad Social. No se tomaron recaudos suficientes para evitar omitir ese depósito. Ahí se construye, digamos, el fundamento, digamos, del reproche que efectivamente se hace, aunque duela escucharlo, a la persona jurídica, ¿no? Y se analiza inclusive cómo se tomaban las decisiones a través de la gerencia y digamos, luego siendo ello avalado por la voluntad del directorio. Todo lo que hacía el gerente contaba con el aval del directorio, ¿no? Se cita expresamente, digamos, una testimonial ahí en el fallo, con lo cual, digamos, se mantiene esta idea de que la persona jurídica, digamos, fue reprochable. Y luego, digamos, cuando finaliza esto, es curioso porque no ingresa a tratar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley anterior del penal tributaria, porque dice que no había sido bien fundamentado el planteo, ¿no? Pero de todos modos queda como al pasar, porque en realidad ya lo había rechazado con todos los argumentos que dio antes,
pero sin embargo lo rechazó de una forma dogmática, no constitucional, ¿no? Es decir, no se mete en la parte constitucional. Directamente dice que no está fundamentado. Y encontré otro fallo, inclusive... Eso es lo sorprendente porque, digamos, ahí hay una confusión de planos con los cuales uno argumenta. Porque Claro, cuando te piden, te dicen, por ejemplo, hay un problema interpretativo de este artículo, bueno, echas mano a otras leyes, a jurisprudencia, a doctrina y qué claro, sé yo, pero cuando te plantea la inconstitucionalidad, tenés que echar mano justamente a criterios o argumentos que están en ese nivel, donde vos lo que claro. tenés que mostrar es, digamos, demostrar que la compatibilidad entre esa norma y la Constitución, lo que está diciendo es, se está cuestionando la compatibilidad y lo único que hace es argumentar que la ley está en armonía con otras leyes. Exacto, exacto, tal cual como vos lo decís, y habla, digamos, expresamente de que se rechaza el planteo de constitucionalidad porque carece de una fundamentación autónoma, ¿no? Como que le exige al planteo de constitucionalidad haber tenido una fundamentación que aparentemente no tuvo, lo cual desconocemos porque no pudimos ver el escrito del recurrente, pero, digamos, por el resumen que se hace, estaba bastante bien fundado. De todos modos, he también encontrado otro fallo, por ejemplo, uno que se llama FUSAP SRL era la empresa, del 9 de junio de 2020, en el cual la misma Sala B de la Cámara Penal Económico rechazó también por el mismo argumento la inconstitucionalidad. Es decir, sigue insistiendo en que no están fundados de forma autónoma los planteos, luego de expresar que la culpabilidad es distinta por defecto de organización, etc. Con lo cual, evidentemente es una forma que encontró la Cámara para, como dice Juanpi, sortear el planteo de constitucionalidad, quedar bien parado, porque en definitiva lo fundé, digamos, por otro lado el reproche. Pero de todas maneras es inconsistente. Y digamos, lo que me interesaba manifestar ahora eran dos puntos que me llamaron bastante la atención del fallo también. Uno es, que ya lo dije, es el tema de que los actuales accionistas en el 2020 son distintos a los accionistas que eran en 2012, cuando fue digamos, el delito. Y también los directivos son distintos. Y fíjense la forma que tiene la Cámara de responder a este planteo. Fíjense lo que le dice, la defensa, o sea, los recurrentes, al decir esto, al plantear este agravio, no se hacen cargo de las disposiciones contenidas en normas vigentes, dice, que prevén la responsabilidad eventual de los sucesores. Sin nombrarlo, la Cámara está aludiendo al artículo 3 de la ley actual, de responsabilidad penal de la persona jurídica, que es la 27401, que me permito leerlo, es muy breve, sobre todo para los que no son de Argentina, que dice que en los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. Es decir, digamos, se transmite esta responsabilidad, que se llama sucesiva, a los nuevos dueños. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento por el cual los nuevos dueños tienen que cargar con esta responsabilidad, la debida diligencia que tienen que haber puesto al momento de adquirir esa participación societaria, en poder, digamos, advertir que los accionistas anteriores o los directivos anteriores habían cometido, digamos, infracciones que todavía no habían sido juzgadas, no habían sido detectadas o que estaban siendo, digamos, investigadas en ese momento. Entonces, como es un deber, es una debida diligencia, se llama, que la debida diligencia, dicho sea de paso, está prevista también en la ley actual como parte de los programas de cumplimiento, creo que es el artículo 23.7, que dice que en los programas de cumplimiento las empresas tienen que tener digamos, deberes de debida diligencia en estos puntos. Entonces, bien. Hay una cosa que es importante, ¿hubo simplemente un cambio de accionistas o hubo algún tipo de alteración en los aspectos societarios? Es decir, ¿se cambió la forma societaria o no? ¿O simplemente un cambio de accionistas? Claro, es una buena pregunta porque además digamos, es muy común, ¿no? Por lo menos en nuestro país, que hay veces que las empresas lo que hacen, digamos, es cambiar el nombre, cambiar los accionistas, pongo a mi mujer y salgo yo,
Entonces, de esa forma, digamos, uno puede tratar de decir, bueno, la empresa es otra, la empresa es distinta, y no es la misma que la que estaba antes. La verdad es que los fundamentos del fallo no nos permiten saber esa pregunta, digamos, la respuesta a esa pregunta, que es muy buena, porque eso también podría ser un motivo para decir, bueno, la defensa no es tan fuerte porque en realidad siguen siendo los mismos, ¿no? Levantar un poco ese velo, y darnos cuenta que en realidad son los mismos, es lo mismo. Y ahí justamente es que ahí me parece que es importante la cuestión por lo siguiente. Hay que distinguir dos escenarios. Uno, aquel en el cual hay una modificación societaria en sentido estricto, esto Claro. es, una modificación, fusión, escisión de la persona jurídica, por un lado, y un cambio de socio sin una modificación de la persona jurídica. ¿Por qué? En esta segunda situación, cuando vos tenés un cambio de socio nada más, pero sin modificación de la sociedad, acá no hace falta recurrir a la cláusula de sucesión, porque es la misma persona jurídica. ¿Sí? Así no, ahí no tenés problema. Digamos, si esta es la situación, el fallo, la pequeña mención que hizo de la pasada, creo que está de más. De hecho, se puede meter en un problema si ha dicho eso y no es este caso. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos que es el primer caso. Imaginemos que no solo hay un cambio de socios, pero además hay una transformación. Ya sea que se cambia el tipo societario, ya sea que se cambie un poquitín el nombre, eso ya, si se cambia un poquitín el nombre, ya eso es otra, entramos en el supuesto de modificaciones societarias. Si estamos en ese supuesto, ahí sí vale pensar en el artículo 3 de la ley 27.401. Pero acá aparece un problema de legalidad. Y es el siguiente, justamente el artículo 3 se contempla en la 27.401 como se contempla en la ley chilena, en el Código Penal Español, en la ley peruana de responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera, que justamente esa cláusula es una cláusula que busca evitar lagunas de punibilidad. Es justamente lo que permite, y sin considerarme yo un formalista en temas de legalidad, a mí me parece que sin esa cláusula es muy difícil ser responsable penalmente de una persona jurídica. Me cuesta mucho. De hecho, así como esa es una ventaja que tiene la 27.401, la 27.401 al mismo tiempo se olvida de darle algún tipo de impacto a las reglas, los procedimientos de compliance M&I que vos mencionaste hace un rato. Pero bueno, ese es un problema ya de la 27.401, que ya no tiene sentido traerla acá de vuelta para pegarle, pero... Pero fíjate que acá así como antes, que vos bien lo dijiste, hay una mención a la 27.401 muy al pasar, como diciendo, sí, hubo una evolución en la responsabilidad penal de la persona jurídica en Argentina, primero vino el Código Aduanero, después vino la Ley Penal Tributaria, después la 27.401, lo dijo como el pasar, ¿no? Ahora acá, para rechazar un poco este planteo de somos distintos, nosotros, la persona jurídica actualmente procesada es distinta a la anterior, supongamos que es el caso 2 que dice Juanpi, que realmente es distinta y no hay una cosa fraudulenta, dice la Cámara, el planteo del defensor omite tener en consideración normas vigentes que hablan de la responsabilidad sucesiva. Pero ¿por qué el defensor tenía que tener en cuenta esas normas vigentes? Si esas normas, obviamente, son aplicables, digamos, desde la sanción de la ley hacia adelante, digamos, ¿no? Y en este caso, digamos, se estarían aplicando en forma retroactiva. Y ni el Código Aduanero ni la Ley Penal Tributaria tienen previsto esta posibilidad de hacer responder penalmente, entre comillas, o administrativamente, a la persona jurídica, digamos, por más que hubiesen cambiado sus accionistas o directivos, ¿no? Entonces, creo que ahí la respuesta de la Cámara puede por ahí, digamos, tener un elemento para criticar, ¿no? Para decir, bueno, pareciera que no debieron haber hecho, por ahí no debieron haber... no debieron haberle atribuido al defensor esa omisión, a pesar de que podrían haber utilizado para argumentar, como dice Juanpi, que es algo que está previsto en todo el derecho comparado, que es algo normal de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que exista la responsabilidad sucesiva, porque si no es muy fácil evitarla. Cambiamos los dueños, cambiamos el nombre, etc., y la nueva persona jurídica nunca va a responder. Y bueno, y la Cámara entonces le atribuye a la persona jurídica nueva, le atribuye expresamente haber faltado a ese deber de debida diligencia que debió haber tenido al momento de adquirir la persona jurídica,
para evitar sorpresas, dice la Cámara. Ahí también, bueno, esta debida diligencia que hasta ahora no existía en la ley penal, que yo sepa, que aparece recién en la 27401 como parte de los programas de integridad, y la Cámara nos la exige en casos anteriores a la sanción de la ley, ¿no? Y Claro, después y me aparte hay casos en los cuales a la ley no le importa. Es que esa es la claro, realidad. A la ley no le importa, lo dice abiertamente. No me importa lo que haga la persona jurídica. A lo sumo voy a ser condescendiente al momento de graduar la pena. exacto, exacto, tal cual, tal cual. Estamos en modelos de heteroresponsabilidad. Y menciona también el voto de la mayoría, este concepto civil de la personalidad diferenciada que tiene, digamos, la empresa como ente de existencia ideal y las personas físicas que lo integran, que es algo que cita, digamos, el artículo actual del Código Civil y Comercial, pero también refiere, digamos, nobleza obliga digamos, al artículo anterior a la reforma del Código Civil que hubo hace unos años. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y el segundo argumento, que también es interesante, antes de abrir un poco la discusión, es el tema de que se había muerto el presidente, que lo dije al principio, ¿no? Entonces, se muere el presidente. Como les dije, el artículo 59 del Código Penal, en su primer inciso, en su primer supuesto de las causales de extinción de la acción, establece la muerte del imputado. La muerte del acusado, del imputado, hace que la acción se extinga directamente. Ahora, en este caso, no se extinguió la acción. Se extinguió únicamente respecto de la persona física que se murió. Ahora, ¿sigue habiendo acción? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Sigue habiendo acción contra la persona jurídica en un modelo de heteroresponsabilidad en el que se murió el único autor posible, que es la persona física? Ese es un tema que el voto del fallo de la Cámara no se mete a tratar, quizás porque el recurso no profundizó demasiado, no lo sé, no lo quiero decir. Pero digamos, es un punto que es muy diferente entre el régimen actual de responsabilidad de la persona jurídica, cuyo artículo 4, fíjense que dice en su segundo párrafo, la extinción de la acción penal contra las personas humanas, autoras o partícipes del hecho delictivo, no afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica. Ese es el artículo 4 de la ley actual, de la 27401. La ley penal tributaria y el código aduanero no tienen una norma ni por asomo parecida a esta, y sin embargo, en este caso la Cámara dijo, no nos importa que haya muerto la persona física y que se haya extinguido contra ella la acción penal, no había otras personas físicas imputadas, vamos a seguir contra la persona jurídica a la que procesamos, embargamos y vamos a juzgar. Y digamos, eso como un motivo, un punto para debatir un poco. Y el otro punto para debatir un poco es el siguiente. Juanpi dijo bien que uno de los presupuestos de esta heteroresponsabilidad que establece la ley penal tributaria es la comisión de un hecho típico atribuible a una persona física que haya actuado con representación de la persona jurídica y que la haya beneficiado o que la haya beneficiado. Ahora bien, esa persona física no va a venir al juicio a defenderse, no va a venir al juicio a hacer los planteos que pueda hacer para hablar de su inocencia, para hablar de la atipicidad, para hablar de causas de justificación, etc. Entonces, no la vamos a tener como para defenderse en el juicio. El que se va a defender es una persona jurídica que además es distinta, porque los dueños son distintos. Entonces, fíjense que también nos trae cuestiones de defensa en juicio, cuestiones procesales, que en el juicio van a ser importantes, digamos, y que influyen además sobre la configuración del tipo objetivo, porque realmente no vamos a tener una persona física que haya actuado, que hayamos probado que actuó típicamente en representación de la persona jurídica, etc. No lo vamos a poder probar, eso no se va a poder probar, porque no se puede juzgar en ausencia. Al muerto no se lo va a poder juzgar. O sea que la materialidad ilícita va a quedar trunca en ese sentido, ¿no? Es para debatir, digo, ¿no? Así que nada, me interesaba por ahí plantear los temas estos que me parece que son ricos del fallo expreso San Isidro. Sí, incluso, mira, escuchándote y volviendo al de los dos últimos puntos que planteaste, el primero, respecto a la muerte del principal imputado, yo aquí si hubiese estado en el lugar de los jueces, me hubiese abrazado ahí con todo lo poco que me gusta la ley 27401, me hubiese abrazado a la ley 27401 y nadie me lo hubiese sacado de encima, hubiese empezado a
argumentar utilizando analogías con la ley 27.401, porque por más que no diga nada y sea muy sosa, digamos, muy escueta, el régimen penal tributario en lo que se refiere a reglas de atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas, hubiese utilizado mucho. ¿Por qué? Porque ese problema que estamos planteando aquí, que puede plantear problemas de justificación, ¿ya? Pero de un punto de vista más dogmático o legislativo, que tiene que ver con, digamos, si uno se va al artículo 6 de la ley 27.401, tiene el artículo de la independencia de acciones y saca el problema. O sea, digo, bueno, ¿sabe qué? Es muy simple. Al menos lo que podría haber hecho es haber dicho, y creo que es un punto que evidentemente no habrá hecho mucho hincapié en la defensa, pero que es un tema que eventualmente el tribunal tendría que haberse pronunciado, la Cámara se tendría que haber pronunciado, porque no es un tema menor. A ver, yo creo que corresponde el procesamiento, pero explica por qué. Claro. Porque es una situación que puede despertar dudas. ¿Por qué? Básicamente porque, así como son dos entes diferentes y dos imputaciones diferentes, por ende son independientes las acciones. Es más, esto también se justifica de otro, digamos, a quienes, no sé, como yo, que entiendo que, o sea, trato de prescindir de la distinción entre autorresponsabilidad y heteroresponsabilidad, y yo entiendo que la lógica que hay detrás de la atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas es una lógica de participación en un hecho ajeno, donde la persona jurídica es un cómplice necesario en un hecho principal que es cometido por la persona física. Desde esta construcción, también es fácilmente explicable en la independencia de las acciones. Porque en este caso, se extingue perdón, se extingue la acción penal respecto a persona física porque media en una causa me sale Strafverschließungsgründe, una causa de exclusión de la pena, una causa de la punibilidad, Sí. pero te mantiene el hecho principal de la persona física, de modo que eso justificaría castigar a la persona jurídica. Pero tendría que haber dicho algo, creo, ahí la Cámara, pero bueno, como le decía, si no lo ha hecho, creo también es porque fue muy tibio en ese sentido la Es defensa. probable, es probable. Es probable que la defensa no por ahí haya dedicado más a lo que era la inconstitucionalidad de la responsabilidad de la persona jurídica y no se haya metido tanto en esa cuestión, ¿no? Exactamente. Este, Bueno, voy a ir pasando un poco algunas preguntas, hay varias, ah, sobre todo que sí, están enfocadas mucho en el tema de la sucesión. Voy a ir viendo, claro. tendré que hacer un resumen porque hay varias. A ver. Dice, a ver. Acá, hola Fernando. Fernando Goldaracena pregunta, Un bueno, amigo. dice, esa referencia tácita a la ley 27401 es uno loco, bueno, porque está aplicando derecho criterio legal, después todo la categoría legal, me gusta. Bueno. Pues bueno, acá aparece una vinculada a la sucesión, dice, sobre el tema de la responsabilidad sucesoria, no me cierra el fundamento jurídico en los casos en el que el pasivo penal es una especie de pasivo oculto. No hay manera de detectar al momento del cambio de manos de la sociedad. ¿Cuál es la forma de neutralizarlo, de neutralizar la contingencia, de liquidar la sociedad? A ver, en ese caso lo que muchas veces acaba sucediendo, que obviamente esto no es, digamos, no estamos yendo claramente del fallo, nos estamos yendo claramente al fallo, pero creo que es importante apuntar esto, que ni siquiera la ley 27401 en Argentina lo prevé, sí lo preveía en su momento el proyecto, es establecer exigencias de compliance. ¿Esto qué significa? Que si hubo, o sea, solamente se va a transferir la responsabilidad penal cuando haya habido una falla en ese due diligence llamado M&I, digamos, el due diligence vinculado a estas operaciones de transformación societaria. Entonces, ¿qué pasa? Si se hizo un buen due diligence y pese a eso quedó un pasivo de corrupción, digamos, ahí sí va a responder, digamos, se transfiere la responsabilidad penal. Ahora bien, si hizo un adecuado due diligence y pese a eso se filtró, un pasivo de corrupción, ahí no se podría transferir la responsabilidad penal. Claro, No sé exacto. si Y comentar algo al respecto. pareciera que se pone en carga, digamos, del que lo alega, o sea, del defensor, demostrar que hice un buen due diligence, y a pesar de haberlo hecho, no pude descubrir que estaba, digamos, que se había dejado de pagar durante 5 meses los aportes previsionales, o peor. Fíjense que en este caso después se había regularizado, ¿no? Se había regularizado la deuda tributaria con un plan de pagos, con lo cual
el dueño ahí podría decir, yo hice una debida diligencia razonable y vi inclusive que se había terminado pagando esta deuda fiscal, con lo cual nunca imaginé que después me iban a imputar penalmente por algo que se pagó. No sé, alguna cuestión así también digamos, puede ser planteada como defensa, ¿no? Interesante. Está bueno. Sí, exactamente. Acá, bueno, también está Lucas Bello. Hola, gracias por los comentarios. Lucas Yo- dice, estar la misma persona en representación de la sociedad podría haber intereses contrapuestos. Y El tema de después, los intereses contrapuestos es muy interesante. Hoy leía una sentencia, hablando de Lucas Bello, leí una sentencia del Tribunal en lo Penal Económico número 1. Estaba buscando condenas a personas jurídicas, ¿viste? A ver, decía, quiero ver condenas a personas jurídicas para entender, digamos, cuando los tribunales orales tienen que condenarlas por delitos tributarios o aduaneros, si están diciendo algo que nos permita también agarrar un poquito para discutir en este momento, en esta cápsula, en esta charla. No, y encontré ahí un fallo digamos, del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, donde Lucas Bello era secretario, que era un juicio abreviado contra un grupo de personas físicas y una empresa por el delito de contrabando, y directamente dice que se condena a la persona jurídica, digamos, por esta cláusula que tiene el Código Penal Aduanero, el Código Aduanero, perdón, que es parecida a la del régimen penal tributario, ¿no? Pero bueno, la pregunta del interés contrapuesto. El interés contrapuesto es muy interesante, ¿no? Y ahí la ley nueva tiene algunas herramientas para poder descubrir ese interés contrapuesto y poder diferenciar, ¿no? Diferenciar la defensa de la persona jurídica de la persona física. Inclusive esas herramientas es interesante porque se incorporaron al nuevo Código Procesal Penal Federal, que si bien en Buenos Aires no rige, se está previsto que empiece a regir en algunos años, y ahí las vamos a tener como norma procesal también, ¿no? Porque fíjense que hoy tenemos una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que es una ley sustantiva y procesal, ¿no? Pero sin embargo, algunas de las normas procesales de esa ley se incorporaron al Código Procesal Penal Federal. Y entre ellas está el tema, si mal no recuerdo, el tema de los intereses, del conflicto de interés, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conflicto de interés? Si el juez lo advierte, si puede, digamos, tomar una decisión de separar la defensa, etc. acá una de las preguntas que aparece al final me parece súper interesante. Yo, de hecho, no la había pensado. Está muy buena. Y se pregunta, dice, ¿podría pensarse la ley 27401 como una parte general de la imputación de personas jurídicas y hacerla funcional en el régimen penal tributario o en el código aduanero? ¿Qué te parece? Bueno, mirá, de hecho, hace un par de años se hizo un proyecto de código penal muy interesante que incluso se envió al Congreso. Y el proyecto de Código Penal, en la parte general, introdujo normas, digamos, para imputar penalmente a la persona jurídica, y ahora sí, digamos, establecer, digamos, en forma uniforme, los regímenes de responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, se introduce en la parte general, se dice para qué delitos del Código Penal se va a imputar esa responsabilidad penal, que se llama penal, además de los delitos de corrupción de la 27401, ahora sí agregamos los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos ambientales, los delitos de trata de personas, los delitos informáticos, no me acuerdo cuáles más. Y entonces tenemos una parte general, digamos, en donde consensuamos, digamos, los mecanismos de imputación, inclusive los fundamentos, los podemos escribir un poquito mejor que la 27401 si no te gustan, y ya tenemos, digamos, la forma de imputar después en la parte especial algunos delitos a la persona jurídica. Esa creo que es la solución, me parece que es esa. Sí, sí, yo creo que, a ver, ese claramente la solución es más. No sé si imagino que estarás refiriéndote al proyecto del 2018, creo que es de. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, de hecho, van a ver ahí que la regla de imputación que utiliza es muy parecida a la de la 27401, en el Ah, artículo 2. Es decir, es muy parecida. No, diría que es igual. Lo que sí varía, y creo que con mucho mejor criterio, mejora mucho el gran problema que tiene a la hora de, o sea, el gran problema que tiene el artículo 22 y 23 de establecer requisitos obligatorios y optativos, que esos son los grandes errores que a mi modo de ver tiene la ley 27401. Pero en regla de imputación receta la misma regla problemática que tiene la 27401. Ahora bien, que hoy en día
la ley 27401 pueda fungir, digamos, como una parte general aplicable hoy en día para todo, ahí yo ya lo veo problemático. Porque, ¿con qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos con un mosaico de regímenes. Sí. El régimen penal tributario, aduanero, del Código Penal en el artículo 304, que bueno, mal que mal, esos tienen reglas, tienen poquísimas reglas, pero de hecho es copy-paste, todas las reglas de imputación son copy-paste, de modo que podríamos decir que tenemos, por un lado, ese grupo de reglamentaciones, que al mismo tiempo a la organización interna en compliance le dan también el mismo rol, simplemente un rol marginal en la... La atenuación, ¿no? O Sí, podría tener un rol marginal en la graduación de la pena y nada más. Y por otro lado, la 27401. A ver, de acá a futuro, si tengo que armar un régimen general, claramente me opto por el régimen general de la 27401 para llevar un código penal y que después eso rija para toda la parte especial, o para los delitos, la parte especial correspondiente. Pero hoy en día no puede funcionar legalmente, porque aparte otra cosa, usted piensa que siempre la responsabilidad penal está asociada a determinados delitos, y esto por un tema de legalidad también, o sea, sería... A ver, es cierto que podría funcionar como una especie de importación in bonam partem de reglamentaciones cuando te convenga. A la inversa Claro, no, pero sí, estaríamos claro. apartándonos del régimen legal. Claro, ¿qué pasa? Imagínate si los dueños de Expreso San Isidro, los nuevos dueños, descubren hoy esta omisión en el pago de aportes provisionales en el año 2012, vamos a acercarlo un poquito para no prescriba, en el 2014, por ejemplo, y hacen una autodenuncia. Entonces, hacen una autodenuncia los nuevos dueños y dicen que además digamos, han implementado todo un programa de cumplimiento, de integridad, y lo demuestran y lo explican, todo. Pagan el tributo, digamos, ahora sí, el tributo que se había omitido depositar, y piden que se apliquen las normas de la 27401 para digamos, excluirlos de responsabilidad. Ahí tenés un caso de analogía in bonam partem que digamos, podría ser satisfactorio. A pesar de que es raro, porque como decís vos, son regímenes distintos. Uno, el de la penal tributaria no es un régimen de autorresponsabilidad, y el de la 27401 podría serlo. Entonces, pero bueno, evidentemente ahí sí podría ser un ejemplo en el que podríamos tratar de echar mano a esa parte general de la 27401 para que nos favorezca, pero no para que nos perjudique, como por ahí la Cámara. Exactamente. Es que ahí está el punto. Es que yo creo que ahí está el punto. Y esto se va a generar algo particular porque, a ver, es cierto que, a ver, este es un artículo que de movida, como si analizamos los roles procesales, claramente quienes llevan la de perder, quienes van a tener más trabajo que hacer si quiere, en su trabajo, van a ser fiscales y jueces que consideren que hay que condenar. Claro. Porque el artículo está armado para no condenar, ya sea por el problema de la inconstitucionalidad o por otras cuestiones que fueron apareciendo que comentamos aquí. La tiene muy fácil la defensa en todo caso. Una buena defensora tiene mucho fácil. Si encima sumás ahora esto, la posibilidad de importar vía in bonam parte, más una importación de derecho in bonam parte de otro reglamento jurídico, se te pone en bandeja. Claro. Sí. Pero bueno, podría ser interesante. O sea, lamentablemente suelen haber, como decía antes, juicios abreviados y arreglos de juicios que, digamos, nos impiden llegar a ver un debate en el cual se pueda discutir en serio esto y poder ver, digamos, planteos que pueden ser muy interesantes, pero yo creo que va a tener que aparecer alguno. La ley penal tributaria en el régimen de responsabilidad creo que es de fines de 2011. Y recién están empezando a ver estos planteos ahora. Yo vi alguno de 2018, 2019, pero me parece que... Y del código aduanero, en su momento tuvimos el famoso Fly Machine, creo que era, con un voto interesante de Zaffaroni de la Corte, pero digamos, falta un poquito, ¿no? de desarrollo para... Ahora que tenemos la 27401 para marcar esos regímenes distintos. Sí, yo creo que este fallo sirve mucho, con independencia de esto, digamos, uno podrá acá criticar algunas cosas, pero creo que también forma parte de lo habitual que se da en la evolución de los países. O sea, si uno, a ver, en España tiene el 2010 la responsabilidad penal, es cierto que con muchas modificaciones, porque antes era inviable en su modelo originario y demás, pero tampoco tienen tantísimas sentencias. O sea, de la región de lo que yo conozco, donde más resoluciones judiciales hay, puede ser en Chile, hay bastante, en Perú tampoco hay nada. A ver, estas cosas es prueba y error. Suma otra cosa, que en este momento, a mi modo de ver, hay mucha gente que no se ha enterado que la ley 27401 está vigente. Muchísima gente. Entonces,
porque no se está enseñando en las facultades, en el grado no se está enseñando, es una realidad también, o se está enseñando poco, muy poco, de manera muy marginal. Y también hay que ver cuánto se están capacitando también los órganos, o sea, fiscalías y demás, en el manejo de esta ley. Y que requiere capacidades, requiere destrezas diferentes a las que habitualmente habitualmente se habían adquirido, desarrollado en la práctica. Entonces, yo creo que esto es prueba y error, está bien, es importante que los jueces se vayan animando, obviamente, con los recaudos del caso, porque hay personas jurídicas, en este caso del otro lado, que pueden pagarla caro por errores técnicos de los jueces. Pero que es importante que los jueces vayan animándose, o al menos los fiscales, sobre todo, que se vayan animando a llevar a juicio a personas jurídicas. Yo creo que eso es por ejemplo, mira, el otro día estaba leyendo con relación al tema de, ¿cómo se llama? Del conflicto de interés que había planteado una de las preguntas. Se puede plantear el caso, dice el Código Procesal Penal Federal, que cuando el juez advierta el conflicto de interés, ordene que a la persona jurídica la represente un defensor oficial. Entonces, ahí es donde vos decís, y bueno, tenemos que estar enseñando esto. O sea, los manuales de derecho penal nuestros, cuando hablan de responsabilidad penal de la persona jurídica, dicen que no existe. Hoy estaba leyendo la última edición del de RI, que creo que es de 2016, no hay mención, digamos. O sea, sí hay mención, pero para decir que no existe, digamos. Entonces, es donde hay que empezar, digamos, a cambiar, digamos, la forma de enseñarlo esto, porque digamos, como defensores, como fiscales, como jueces, digamos, es algo que ya está instalado, ¿no? Y que en teoría, no sé, me gustaría que en Expreso San Isidro haya un debate e ir a verlo, a ver qué pasa, a ver cómo lo resuelven los jueces del Tribunal Oral, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Diego, vamos a ir cerrando ya por la hora que es. Siempre buscamos hacer las cápsulas de una hora, un poquito más. Me encantó el intercambio. Yo me divertí muy bien, espero que vos también. Sí, sí. Aparte, te decir una cosa, he logrado algo, Diego está fuera prácticamente de todas las redes sociales, así que he logrado algo increíble. Que en Facebook es una cosa absolutamente extraordinaria. Yo creo que hasta casi un evento familiar, diría. Pero bueno, Diego, me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acá aportado el conocimiento derivado de tantos años de práctica profesional y de estudio. Gracias a vos por invitarme. La verdad que he seguido desde sus inicios a Crimint. Tengo grandes amigos ahí. Estás vos, está Íñigo, está Mateo. La verdad es que siempre sigo las producciones que tienen y haber estado hablando hoy con ustedes, digamos, para mí también es un honor. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, y saludo también al resto de la gente. Le agradezco mucho que se hayan sumado. Las preguntas, han hecho preguntas muy, muy buenas, súper interesantes. Así que bueno, nos vamos a encontrar la semana próxima, el jueves. Ya estaremos anunciando qué evento vamos a hacer. Y bueno, nos esperamos para la próxima. No se olviden también, bueno, justo Diego hizo un muy buen cierre, la importancia que tiene formarse en este tipo de cosas. Bueno, aprovechen que es la última semana de las inscripciones del curso de Crimint Online, justo sobre la ley 27401. Así que bueno, los espero en todo caso. Así que bueno, sin saberlo, Diego me hizo un chivo gratuito. Sí, sí, te tiro el centro. Así que, bueno, muchas gracias, que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.